¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 24 de noviembre del año 2020, estamos ya culminando con las clases expositivas, ¿correcto? Así que tienen que prestar muy bien, ¿no es cierto?, la atención del caso para no confundirnos con utilizar, por ejemplo, algunas categorías gramaticales en un sentido incorrecto o en otro caso no seguir pues las reglas o las pautas que se nos combinan, ¿no es cierto? Entonces es importante recordar el día de hoy la clase de verbo por su conjugación, ¿correcto? Es importante recordar que el verbo es la única categoría gramatical que presenta dentro de su composición 5 accidentes gramaticales, ¿correcto? Profesor, ¿cuáles son esos accidentes gramaticales que tiene el verbo? Y de hecho es la única categoría gramatical que tiene 5 accidentes gramaticales, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estos? Tiene el tiempo, ¿correcto? Tiene persona, ¿no es cierto? Tiene número, ¿no es cierto? Tiene modo, tiene aspecto, ¿correcto? Entonces, esas son las categorías gramaticales que tiene el verbo. De acuerdo a ello, podemos determinar, por ejemplo, que si vamos a hablar de tiempo, persona, modo, aspecto, ¿no es cierto?, y de número, podemos decir que el verbo se conjuga, ¿no es cierto?, tanto con el sustantivo, ¿no es cierto?, o con el nombre, como también con el adverbio y en algunos casos con el adjetivo, ¿correcto? Por ejemplo, yo les hago recordar que con el sustantivo el verbo debe tener la misma persona y el mismo número. Con el adverbio puede tener modo, aspecto, puede tener tiempo. Y con el adjetivo puede tener modo, ¿correcto? O sea que el verbo debe de alguna manera conjugarse o con el sustantivo, o con el adverbio, o con el adjetivo, ¿correcto? De acuerdo a eso es como se van a utilizar o se va de alguna u otra manera a explicar lo que sería su conjugación. Pero más allá de ello, la conjugación verbal es aquella que, digamos, denominamos, ¿no?, o utilizamos para hablar del conjunto de todas las formas de un verbo. Ahora, cuando hablamos de las formas de un verbo, tú sabes que un verbo puede establecerse de manera simple, puede ser de manera compuesta o puede también hablarse de una perífrasis verbal. Profesor, ¿cuándo el verbo es simple? Cuando tiene un solo núcleo, ¿correcto? Pues tú sabes que el núcleo de predicado siempre será un verbo, ¿correcto? ¿Cuándo el verbo es compuesto, profesor? Cuando presenta dos o más núcleos. Por ejemplo, cuando al verbo se le agrega uno auxiliar, ¿no es cierto? Y cuando la perífrasis es verbal, cuando se utiliza una frase, ¿no es cierto?, que funge, ¿no?, o que de alguna manera cumple la función del verbo, ¿no? Una frase verbal, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar en este caso de, por ejemplo, voy a ir estudiando, que mejor dicho no sería otra cosa que una perífrasis verbal, que sería, no sería otra cosa que estudiaré, por ejemplo, ¿no? O sea, una frase que se puede reemplazar con una sola palabrita y que indica también la acción. Entonces, hablamos de las formas del verbo, ¿no es cierto? Y también hablamos de esta combinación que debe existir entre la raíz verbal con todas sus desinencias. O sea, estas son las desinencias verbales, o sea, los accidentes gramaticales, ¿correcto? Entonces, las desinencias verbales del español se distribuyen en 3 tipos de conjugación, las cuales dependen de la terminación del infinitivo. En este caso, tú sabes que el infinitivo es toda aquella acción, ¿no es cierto?, que dentro de su estructura tiene una raíz, pero con terminaciones ar, er, ir, ¿ya? Esto es importante. Las terminaciones serán siempre ar, ¿correcto? Serán ar, serán er y serán ir, ¿correcto? Esas son las terminaciones. Por ejemplo, si hablamos de la conjugación en primera persona, por ejemplo, podemos decir amar, pasar, llevar. En segunda persona, segunda conjugación, er es la segunda conjugación, no segunda persona, sino la segunda conjugación. Por ejemplo, comer, beber, temer. Y la tercera conjugación, que es ir, partir, pedir y recibir.
Es importante recordar que, ¿no es cierto?, estas conjugaciones se determinan ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las terminaciones, pero también a lo que representa cada terminación según la desinencia. Pueden las desinencias de repente, ¿no es cierto?, referenciar al tiempo, a la persona, al número, al modo y al aspecto, ¿no es cierto? Ahora, te tienes que acordar que todo verbo, como una estructura morfológica, tiene una raíz, o sea, tiene una palabra base, donde a partir de esta palabra base se pueden conjugar los verbos remarcando otro tipo de desinencias. Entonces, ¿cómo se encuentra la raíz de un verbo? Por ejemplo, únicamente, y esto es importante, tienes que quitar las terminaciones ar, er, ir a los infinitivos de los verbos y listo. Podemos hablar de alguna u otra manera de la raíz o la identificación de la raíz, ¿no? Por ejemplo, la palabra caminaremos proviene del término caminar. Entonces ya sé que caminar como infinitivo le debo quitar de alguna u otra manera la terminación ar y la raíz sería camino, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está. Ah, profesor, o sea que a partir de eso puedo yo hallar o puedo yo encontrar en todo caso, ¿no es cierto?, las desinencias, las terminaciones y también la raíz. Correcto. Por ejemplo, aquí me piden que conjuguemos los siguientes verbos en tiempo presente, pasado o pretérito y futuro. Recuerda que pretérito también le dicen al pasado, ¿no es cierto? Ya sabes. Entonces, por ejemplo, si acá dice por ejemplo, amar, y el verbo es amar, por ejemplo, yo amo, yo amé y en futuro amaré, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es amas, pero es tú amas, ¿no es cierto? Tú amaste y futuro tú amarás, por ejemplo, ¿no? Si es él, por ejemplo, amó, ¿no es cierto? Mejor dicho, él amó en pasado, él ama en presente, ¿no es cierto? Y él amará en futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra conjugación sería nosotros amamos, ¿no es cierto? Nosotros amamos, eso sería en pasado o en pretérito. Nosotros amamos, ¿no es cierto?, en tiempo presente y nosotros amaremos en tiempo futuro. Ustedes, por ejemplo, aman presente, ustedes amarán futuro y ustedes amaron en pasado. O ellos, por ejemplo, amaron, ¿no es cierto?, pasado, ellos aman presente y ellos amarán futuro. ¿Correcto? Por ejemplo, en temer también, ¿no? Tengo yo temo, por ejemplo, yo temí en pasado y yo temeré en futuro. Tú, por ejemplo, temes presente, tú temiste en pasado, tú temerás en futuro. Él, por ejemplo, puede ser él teme presente, él temerá en futuro, él temió en pasado, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tememos en el presente, nosotros temeremos en futuro, nosotros temimos, ¿no es cierto?, en pasado. Ustedes temen, ¿no es cierto?, en presente, ustedes temieron en pasado, ustedes temerán en futuro. Ellos, por ejemplo, ellos temen, ¿no?, en presente, ellos temieron en pasado, ellos temerán en futuro. ¿Correcto? Por ejemplo, en partir, tenemos parto, partí y partiré. Tú, por ejemplo, partes, tú partiste, tú partirás. Él parte, por ejemplo, él partió, ¿no es cierto? Él partirá. Nosotros partimos, por ejemplo, nosotros partiremos en pasado, en futuro. Nosotros, por ejemplo, nosotros partimos, ¿no es cierto? Eso es en futuro. Nosotros partiremos en futuro. Nosotros, en pasado sería nosotros partimos, ¿no es cierto? Nosotros partiremos, nosotros partimos y nosotros partamos, por ejemplo, ¿no? Ustedes o nosotros, claro, ustedes parten, pasado sería nosotros partimos y
ustedes partirán, ¿no es cierto? Ahí está. Ellos parten, en pasado pretérito sería ellos partieron, ¿no es cierto? Ellos partirán, ¿correcto? Ya sabes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá cuando conjugamos? Estamos corroborando la raíz, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que la raíz no está cambiando, que se sigue manteniendo a pesar de sus conjugaciones a través de los accidentes gramaticales, ¿correcto?